la primera, de la que tenemos una noticia cabal, precisa, lo cual no impide que antes hubiese existido otra, pero no hay manera de documentarla. La primera es la que sucede a partir del año de 1520, justamente en pleno proceso de lo que llamamos la conquista de México, cuando un grupo de españoles venía ya infectado de viruela. Una viruela que se propagó de manera absolutamente vertiginosa entre la población originaria de lo que entonces sería la meseta central de hoy nuestro país, es decir, la zona comprendida entre lo que hoy sería el estado de Veracruz, el estado de Puebla, la propia Ciudad de México y los lugares circunvecinos, no llegó más allá. Pero fue una epidemia espantosa que se calcula, por ejemplo, en la Ciudad de México, que para ese momento, cuando los españoles llegan a ella, contaría con cerca de 300,000 habitantes. La mortandad se calculó en una tercera parte. Es decir, la propia Tenochtitlan se vio disminuida con 100,000 muertes. Estas sí documentadas en la propia capital. No sabemos cómo estuvo en los demás lugares, pero debió haber sido también terrible. Esta es la primera gran epidemia de la que tenemos noticia. Rebrotó, porque estos males, como sabemos hoy en día, pueden en cualquier momento tomar fuerza y vigor otra vez. Y casi 10 años después, para 1531, la epidemia de viruela vuelve a surgir con una fuerza terrible, virulenta, y aquí sí se expandió por todo lo que ya entonces era el territorio de la Nueva España. La mortandad en ese momento se calcula en cerca de 2 millones de personas. Es decir, fue algo terrible y espantoso. Se calculaba que habitarían en el territorio novohispano alrededor de 8 millones de personas, así que 2 millones de ellas, habrán fallecido terriblemente hacia los años finales de ese siglo XVI, por ahí del 1570-1580. Una nueva epidemia, el Cocolixtli, también va a atacar terriblemente a la Nueva España. Este es un mal estomacal que puede ser identificado con tifoidea, como ya sucedería más adelante también, y que también se sabe que ocasionó una mortandad terrible, porque repito e insisto, pensemos que durante todo ese tiempo, los que corresponderían a nuestra época llamada colonial, la medicina, no solamente en México ni en el mundo, tiene todavía los recursos suficientes para enfrentar las crisis de salubridad general que se presentaban por estas devastadoras pandemias que asolaban a todo el planeta. El Cocolixtli se sabe que mataría también cerca de 2 millones de personas en la Nueva España. Demos un brinco y vámonos al año de 1735-36, por ahí, en el primer tercio, finales del primer tercio del siglo XVIII, cuando llega otra epidemia también devastadora, el Matlazáhuatl, que es una epidemia que además tiene su origen en la propia Ciudad de México. Aquí es donde es el foco de infección original, producto de, pues, establos o porquerizas en donde se alimentaba cochinitos y que no eran bastante, bueno, nada higiénicos, que digamos. Ahí va a surgir esta epidemia, también llamada tabardillo, que era como una especie de piojo, que va a también ser sumamente mortífero. Hasta este momento, fíjense qué interesante, hasta 1730 y tantos, es cuando aparecen las primeras medidas profilácticas de salubridad general que dicta la autoridad. Es la primera vez que ya se toma en cuenta, podríamos llamar, a la ciencia para evitar los daños terribles que causan las pandemias, y la autoridad dispuso, por principio de cuentas, que todos los chiqueros, es decir, las porquerizas donde se engorda a los cerdos, estén fuera de las ciudades. Una primera medida de higiene general, pues apenas, si ustedes quieren, elemental, pero significa que ya poco a poco la ciencia va tomando su lugar y va comenzando a guiar los esfuerzos para evitar, por lo menos con ciertas medidas de higiene sumamente incipientes y elementales, los daños que causan las pandemias, pero porque aún tampoco hay medicina.
no quedan más que los remedios caseros, los que utiliza la gente en su vida cotidiana para tratar de paliar este daño, pero no se consigue. Nuevamente, ya para 1813, 1814, un mal que va a ser endémico en México será la viruela, que vuelve a resurgir después de casi ya pues 3 siglos de haber hecho su aparición, y estando México, y eso es lo peor de todo, en plena guerra de independencia, justamente en el momento de apogeo de José María Morelos y Pavón, al mismo tiempo que hay mortandad por la guerra, hay también una terrible, terrible mortandad por la epidemia de viruela que por 3 años atacó a toda la Nueva España. Aquí sí la pérdida de población es menor en sentido proporcional. Murieron, se calcula, 300,000 personas en todo el territorio novohispano, es decir, ya había medidas higiénicas que permitían de alguna manera ayudar, pero si esto aunamos a las 150, 200,000 personas que mueren durante esa guerra de independencia, tenemos que en ese momento México tuvo la pérdida, tanto por cuestiones de un desastre natural que es la viruela, como un desastre humano que es la guerra, de 500,000 de habitantes que fallecieron en esos años.